Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encanta. Si eres fan de las historias románticas que te hacen suspirar y creer en el amor, entonces este vídeo es para ti. Hoy nos sumergimos en los orígenes, en ese lugar secreto donde nació la chispa, el inicio secreto del amor entre Demet y Can. Si has leído bien el título, vamos a hablar de dónde se enamoraron, de esos momentos que quizás no fueron tan públicos pero que forjaron una conexión inquebrantable. Prepárense para un viaje por los bastidores de una de las parejas más queridas, porque vamos a descubrir los detalles que hicieron que su amor floreciera. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, quiero recordarles algo importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque siempre traemos lo mejor para ustedes. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos ayudan un montón y nosotros seguimos creando contenido para ustedes. Ahora sí, hablemos de Demet y Can. Cuando pensamos en ellos, nuestra mente vuela a escenas llenas de química, a miradas que lo decían todo, a diálogos que se quedaron grabados en nuestros corazones. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Fue un flechazo inmediato en el set, o hubo un proceso más sutil, un enamoramiento gradual que se fue gestando lejos de los focos? La verdad es que aunque muchos se enamoraron de ellos como pareja en pantalla, su relación en la vida real tuvo sus propios matices, sus propios momentos clave. Y el inicio secreto al que nos referimos hoy no tiene que ver con algo oculto o prohibido, sino con esos primeros compases de atracción, de descubrimiento mutuo, que a menudo ocurren en la intimidad o en los espacios de trabajo más relajados. Pensemos en el contexto de las producciones que los unieron. Trabajar juntos en una serie o película, especialmente si implica muchas horas de rodaje, es una oportunidad única para conocer a una persona. Se comparten risas, frustraciones, éxitos y fracasos. Se comparten largas jornadas, ensayos, e innumerables conversaciones que van más allá del guión. Y es precisamente en ese entorno donde la magia puede comenzar a suceder de forma más orgánica. Es en esos momentos de camaradería, de apoyo mutuo, de comprensión, donde las barreras se rompen y las personas pueden ver la verdadera esencia del otro. Uno de los puntos clave para entender el inicio de su relación, y por ende donde se enamoraron, es la profesionalidad y el respeto que ambos demostraban desde el principio. No se trataba solo de cumplir un contrato, sino de entregar lo mejor de sí mismos en cada escena. Y esa dedicación, esa pasión por su arte, es algo que inevitablemente atrae. Se observaban mutuamente, aprendían el uno del otro, y seguramente admiraban las fortalezas que cada uno aportaba al proyecto. Imaginen esas sesiones de trabajo donde repasaban escenas, donde se daban consejos, donde simplemente compartían un café entre toma y toma. Es en esos instantes de vulnerabilidad y autenticidad donde las verdaderas conexiones se forjan. Ahora, ¿dónde específicamente pudo haber sucedido este enamoramiento secreto? No hay un único lugar o fecha mágica que podamos señalar con total certeza, y eso es parte de su encanto. Pero podemos inferir, basándonos en sus declaraciones posteriores y en la evolución de su relación, que probablemente fue una combinación de varios factores y lugares. Por un lado, el set de rodaje sin duda fue un escenario fundamental. Las largas horas compartidas, la intensidad de las escenas, la necesidad de confiar el uno en el otro para dar vida a sus personajes, todo ello crea un ambiente propicio para la intimidad. No hablamos de intimidad física, sino de una conexión emocional profunda. Las escenas románticas, por ejemplo, aunque sean ficción, requieren una gran conexión y comprensión mutua. La forma en que se miraban, la forma en que se sostenían, la forma en que transmitían emociones, todo eso puede trascender la actuación y convertirse en una experiencia real. Es posible que mientras actuaban de enamorados, la línea entre la ficción y la realidad comenzara a difuminarse. Además del set, también debemos considerar los espacios de ensayo, las ruedas de prensa conjuntas, las entrevistas promocionales. En estos escenarios, aunque más formales, también hay oportunidades para el intercambio genuino. Las bromas internas, las anécdotas compartidas, la forma en que se defendían o se apoyaban mutuamente ante los medios, todo ello revela la dinámica de su relación. Es muy probable que fuera en estos momentos de distensión, de risas compartidas, de complicidad, donde la atracción inicial se consolidara.
Otro aspecto importante a considerar es el tiempo que pasaron juntos fuera de las cámaras, pero aún dentro del ámbito profesional. Las cenas de equipo, las celebraciones de fin de rodaje, o incluso simples comidas compartidas, son momentos donde se baja la guardia y se puede conocer a la persona detrás del actor. Es en estos ambientes más relajados donde se comparten gustos, se descubren intereses comunes, y se fortalecen los lazos de amistad que a menudo son el preludio del amor. Y no podemos olvidar la influencia del público. Aunque decimos inicio secreto, el hecho de que su química en pantalla fuera tan evidente, que los fans clamaran por su romance, probablemente también les generó una presión positiva. Ver el amor y la admiración que despertaban como pareja, tanto en su trabajo como en la vida real, pudo haber fortalecido aún más sus sentimientos. El reconocimiento de su conexión por parte de los demás puede ser un catalizador para la propia conciencia de esa conexión. Entonces, ¿dónde se enamoraron? Podríamos decir que se enamoraron en la suma de todos estos momentos. Se enamoraron en la intensidad de una escena bien lograda, en la complicidad de una broma compartida, en el respeto mutuo por su profesionalismo, en las largas conversaciones que trascendieron el guión, en las miradas que se cruzaban y que hablaban más que 1000 palabras. Se enamoraron en ese espacio íntimo y privilegiado que es el set de rodaje, pero también en los encuentros más casuales, en esos instantes donde simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Fue un enamoramiento que se construyó con paciencia, con admiración y con una profunda conexión humana. No fue un evento explosivo, sino más bien una llama que se encendió suavemente y fue creciendo, alimentada por la convivencia, por la comprensión y por la magia que solo dos almas afines pueden crear. Ese es el verdadero inicio secreto, esos momentos cotidianos, esos detalles que quizás pasaron desapercibidos para el resto del mundo, pero que para ellos fueron el comienzo de una historia de amor inolvidable. Y es fascinante pensar en la cantidad de parejas que han vivido algo similar. Muchas veces, las relaciones más sólidas y duraderas no nacen en escenarios ostentosos, sino en la cotidianidad, en esos pequeños gestos y conversaciones que van tejiendo una red de complicidad y afecto. El caso de Demet y Can es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares menos esperados y de las formas más genuinas. Su historia nos enseña que la admiración, el respeto y la conexión humana son los cimientos perfectos para que florezca un amor real y profundo. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por el inicio secreto del amor de Demet y Can. Hemos explorado cómo la profesionalidad, la complicidad y los momentos compartidos, tanto dentro como fuera del set, fueron el caldo de cultivo perfecto para que su romance naciera. No hay un solo lugar o momento mágico, sino una constelación de instantes que construyeron su conexión. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de su historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado esa química especial en sus proyectos? ¿Tienen alguna teoría sobre sus inicios? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y que interactúen con nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos y las historias detrás de sus parejas favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.